Esta es la presentación del tema datos de oleaje de acuerdo con las recomendaciones de obras marítimas 0.3 de la asignatura de Ingeniería Costera del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. En este tema vamos a estudiar los datos presentados en dicha recomendación. Las fuentes de datos de que disponemos son los datos visuales, recogidos por los oficiales de la Marina Mercante a lo largo de las diferentes rutas marítimas y guardados en el National Climate Data Center en Nashville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Los datos instrumentales de las boyas REMRO, Red de Medición y Registro de Oleaje, propiedad del organismo oficial Puertos del Estado. Y esos datos han sido recogidos todos en las recomendaciones de obras marítimas y más concretamente en la ROM 0.3, Clima Marítimo en el Litoral Español. Aunque lamentablemente la página web de Puertos del Estado suele cambiar día sí y día también, presentaremos aquí un ejemplo con las palabras claves a buscar y su disposición que nos puede ayudar en todo momento. Una vez entramos en la página web de Puertos del Estado, www.puertos.es, suele haber a la izquierda una columna con la palabra Biblioteca. Ahí es donde debemos pinchar y accedemos a una biblioteca de archivos descargables en PDF donde podemos buscar la ROM 0.3. Para facilitar la búsqueda, seleccionamos la categoría ROM. La ROM 0.3-91, que es la que nos interesa en este caso, se encuentra en esta fila. Y esta sería la portada del documento que habríamos bajado. Tenemos la versión en inglés y la versión en castellano. El litoral español se divide en distintas áreas o zonas. La 1 sería el Cantábrico, la 2 sería la Costa de la Muerte, la 3 la zona de Pontevedra y Vigo, la 4 el Golfo de Cádiz y así sucesivamente, donde la 9 serían las Islas Baleares y la 10 las Islas Canarias. En nuestro caso en particular, vamos a observar los datos registrados en la zona 4, el Golfo de Cádiz. En la hoja del Atlas vemos que nuestros datos han sido dispuestos en 3 filas. En la primera fila tenemos la localización geográfica tanto del oleaje como de las boyas que han tomado los datos. En este primer cuadro tenemos las direcciones significativas del oleaje que va a afectar nuestra costa, desde el sector oeste-noroeste hasta la dirección sur. En estos dos cuadros tenemos la localización de las boyas. En primer lugar, la denominada de Sevilla, porque es la que utilizan los prácticos del puerto de Sevilla, aunque en realidad está localizada en la desembocadura del río Guadalquivir y frente a la costa de Chipiona. En el segundo cuadrado tenemos la localización de la boya denominada Cádiz, ubicada frente a la playa Victoria en el casco urbano de la ciudad. En este cuadrado lo que tenemos son las coordenadas geográficas, la posición exacta de esas boyas y la profundidad a la que se encuentran, además del periodo de datos de medida, en este caso por ejemplo la de Cádiz, desde 1982 hasta 1990. Asimismo disponemos aquí de la cuadrícula de datos visuales tomada por los oficiales de la Marina Mercante y el periodo de medida en este caso de 1950 a 1985. Aunque se han seguido tomando datos, en este caso, en esta ROM, los que se han tratado estadísticamente son los que tienen este rango de medidas, en este rango de tiempo. Y por último lo que tenemos es la disposición del área del Golfo de Cádiz. En la segunda fila vamos a tratar de las observaciones visuales, las tomadas por los oficiales de la Marina Mercante. En primer lugar disponemos de las rosas de oleaje, una para oleaje tipo sí o de tormenta y otra para oleaje tipo swell o mar de fondo. Vemos aquí que para cada una de estas rosas tenemos para cada dirección unos vástagos
que tienen unos tramos y cada tramo una determinada longitud y una determinada anchura. La anchura de estos tramos, venimos aquí y nos permite identificar la altura visual de la que estamos hablando. Por ejemplo, para este tramo de aquí sería aproximadamente le diríamos 2 metros. Y la longitud, lo que medimos en este sentido, en este caso, en este base con la dirección de las X, podríamos venir aquí, vemos que tanto 0,5 metros como 1 metro tienen una longitud aproximada muy parecida. Vendríamos aquí y vendría a significar un 2%, un 2,5% aproximadamente de probabilidad de que suceda ese tipo de ola con esa altura y desde esa dirección. Aquí lo que tenemos son el número total de observaciones, en este caso 84.515, el número total de calmas, es decir, alturas de ola inferiores a medio metro, 5.884, y los datos que por ser confusos no han sido tenidos en cuenta, 8.684. Continuando con esta línea de observación de datos visuales, el tratamiento estadístico nos ha permitido preparar esta gráfica en la que en ordenadas tenemos la altura visual del oleaje en metros y en abscisas tenemos la probabilidad acumulada. Para cada una de las direcciones tenemos un factor de corrección de probabilidad, por ejemplo para la oeste-noroeste sería de 0.0991 y aquí tenemos las distintas direcciones. La tercera fila va a tratar de los datos de registros instrumentales, los medidos por la boya. Recordemos que la REMRO eran unas boyas escalares, por lo tanto no tenemos datos de dirección. En este caso, para los regímenes medios, es decir, el oleaje que nos encontramos en cualquier instante, si ahora mismo fuéramos a la playa, tenemos aquí esta gráfica donde en ordenadas tenemos la altura significante y en abscisas tenemos la probabilidad acumulada. Tenemos dos líneas, una a trazos que es la de la boya de Cádiz y otra en continuo que es la de la boya de Sevilla. Un ejemplo de la utilización de esta gráfica nos permitiría saber cuál es la probabilidad de que la altura de ola sea, por ejemplo, inferior a 4 metros. Vendríamos en la columna vertical, altura de ola significante, 4 metros, iríamos hasta la línea de Cádiz y encontraríamos estos dos valores e interpolando entre medios hallaríamos que la probabilidad de que h sea menor o igual de 4 metros es 0.9985. Por lo tanto, la probabilidad del suceso complementario de que la altura de la ola sea mayor o igual de 4 metros sería 0.0015. En esta gráfica lo que tenemos ahora son los regímenes extremales del oleaje, es decir, los que suceden durante una tormenta, mucho más utilizados para los diques de puertos, mientras que el régimen medio visto anteriormente en la gráfica anterior es más utilizada para playas. Aquí lo que tenemos en ordenadas vuelve a ser la altura de ola significante y aquí tenemos un periodo de retorno en años, es decir, más o menos cuál sería el periodo para el que se espera que el suceso aquí determinado solo aparezca una vez. Tenemos Cádiz y Sevilla en línea continua porque nosotros fijaos que lo que tenemos eran aproximadamente 10 años de datos, desde aquí hasta aquí. Y lo que hacemos mediante una función estadística, la Gumbel o la Weibull, es prolongar todo eso hasta 20, 50, 100, 200, 500 años. Esa falta de credibilidad que nos aparece con las funciones extremales la corregimos mediante la aplicación de una nueva función estadística, la de la confianza. Aquí hemos dibujado dos líneas a trazos que nos permiten indicar que con una confianza del 90% nos podemos creer el dato que obtengamos. Y aquí tenemos en este cuadro los factores de corrección para las distintas direcciones, tanto para la boya de Sevilla como para la boya de Cádiz. Por ejemplo, si sabemos saber cuál es la altura de ola significante para un periodo de retorno de 50 años, estos serían 10, por lo tanto estos son 20, estos son 50, esto sería 100, 10 al cuadrado, subiríamos hasta aquí arriba, lo que es la banda de confianza, el 90% de la boya de Cádiz. Girando hacia la izquierda obtendríamos 9 metros. Como la dirección que queremos aplicar es la oeste-suroeste, multiplicaríamos por su valor,
que es de 0,95, corregiríamos y obtendríamos 8,55 metros. Finalmente tenemos el espectro de oleaje. En este primer cuadro, lo más útil va a ser la relación entre el periodo de pico del espectro del oleaje y la altura de ola significante. En este caso, en ambas boyas es la misma y nos viene a decir que más o menos sería de entre 4 y 7 veces la raíz de la altura de la ola significante. Aquí en esta columna tenemos para unas alturas de ola significante determinadas más o menos cuál sería el rango de periodos, por si queremos ahorrarnos el cálculo. Y aquí tendríamos ya el dibujo del espectro Jones-Swap con los distintos parámetros de ajuste. Por ejemplo, ¿cuál sería el periodo de pico T sub P para un temporal de Cádiz de altura significante de 5 metros? Pues vendríamos aquí, Cádiz, la fórmula sería de 4 a 7 veces la raíz de la altura de la significante, 4 raíz de 5, 8,94 segundos, 7 raíz de 5, 15,65. Por lo tanto, los periodos de cálculo para esta altura significante deberían oscilar entre 9 y 16 segundos. Y con esto ponemos fin al tema de recomendaciones de obras marítimas de oleaje.